¿Qué hay escondido bajo Oaxaca? El bello estado de Oaxaca es hogar de Monte Albán, hierve el agua. Aquí se celebran las fiestas de la Guelaguetza. Tiene hermosas playas en Huatulco y Puerto Escondido. Tiene una gastronomía deliciosa como el mole oaxaqueño y las tlayudas. En estas tierras nacieron Benito Juárez y Porfirio Díaz. Bajo el estado de Oaxaca hay una riqueza mineral fabulosa y también una puerta al inframundo zapoteco. Esto habla de una historia que se remonta a millones de años, cuando todavía los dinosaurios dominaban la Tierra. De hecho, el suelo de Oaxaca es mundialmente famoso por la cantidad de fósiles de dinosaurios y de mamíferos extintos, dos factores que se suman a su riqueza enterrada. Sin embargo, fue la mano del hombre la que creó los mejores secretos escondidos bajo Oaxaca. Los primeros americanos crearon una de las más grandes, enigmáticas ciudades en lo que hoy es el estado de Oaxaca, Monte Albán, la capital zapoteca que, sin mayor explicación, quedó abandonada en el siglo VIII de nuestra era. Tanto en Monte Albán como en el resto de la región, los zapotecos se dedicaron a cavar túneles, casi siempre con fines rituales, como ese que conduce a su inframundo. A los túneles que construyeron los indígenas, le siguieron los que cavaron los españoles. ¿Sabías que más de 70 templos cristianos estarían conectados por túneles? Todos ellos fueron construidos por frailes dominicos, algunos para ocultar secretos siniestros que detallaremos más adelante. Luego, cuando llegó la República, los mismos túneles se usaron como bastiones y rutas de fuga durante las guerras civiles mexicanas. Hoy la promesa está en los minerales que unas hambrientas mineras extraen por toda la región, frente a la oposición de las comunidades, que invocan a los demonios enterrados para detener la explotación. Acompáñanos a este viaje bajo Oaxaca para descubrir ancestrales y nuevas guerras que se libran escondidas en sus entrañas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los túneles del inframundo zapoteco. Bajo una iglesia cristiana en Mitla, los zapotecos construyeron una red de cuevas que conectaban un templo suyo, destruido por los españoles, con el inframundo de su religión, un paraíso hecho de agua. Durante años los españoles trataron de ocultar todo vestigio que condujera a los túneles, pero cometieron un error. Un sacerdote dejó escrita la crónica del templo zapoteco, que era la primera estación hacia el inframundo. Y no se trata de una leyenda, sino de construcciones históricas que han sido validadas por el trabajo de arqueólogos. Después de siglos, hoy la iglesia obstaculiza el trabajo de la ciencia, impidiendo que se sepa toda la verdad sobre la cosmología zapoteca que construyó una puerta al inframundo en Oaxaca. Los túneles de Oaxaca. ¿Para qué se usaban los túneles? Bajo la ciudad de Oaxaca de Juárez no solo hay túneles construidos por los indígenas. Desde su llegada en 1528, los frailes dominicos empezaron a cavar túneles. La red subterránea dominica enlazó los más de 70 templos levantados en la superficie por los frailes, entre ellos el convento de Santo Domingo y la Basílica de la Virgen de la Soledad. Debajo de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Oaxaca, también hay conexiones con iglesias y templos cristianos de los tiempos de la colonia. Ahora, lo que todos queremos saber es por qué los dominicos construyeron estos túneles. Una hipótesis sugiere que se usaron como medio de comunicación de la iglesia que, así, se aseguraba la privacidad y eficacia en la transmisión de sus mensajes. Asimismo, el secreto que permitían sirvió para ocultar las relaciones entre los prelados y mujeres. Por eso en ellos se encontraron huesos de mujeres y sus hijos, que los sacerdotes hicieron todo lo posible por ocultar, incluso matarlos. No obstante, en el siglo XIX esta intención original de los túneles cambió por el uso militar, sobre todo durante la Guerra de Reforma. Entrado el siglo XX, las fuerzas enfrentadas durante la Revolución Mexicana también usarían los túneles coloniales militarmente. Bajo Oaxaca está la convergencia de las placas tectónicas de Cocos y de Norteamérica, por eso hay tantos sismos. La mayor parte del territorio mexicano es víctima de la actividad sísmica, porque se encuentra al borde del Anillo de Fuego, en la convergencia de placas tectónicas. De toda la actividad sísmica de México, Oaxaca acapara una cuarta parte, precisamente porque el estado se asienta sobre la convergencia de las placas tectónicas de Cocos y de Norteamérica. Desde Chiapas hasta Jalisco, la placa de Cocos se subduce bajo la placa de Norteamérica.
Este movimiento causa terremotos como el de 7.2 que ocurrió en las costas de Oaxaca en 2018 o el de 8.2 de 2017. Los fósiles enterrados bajo Oaxaca. Oaxaca permite viajar a la prehistoria justo en este momento. Para lograrlo, solo hay que cavar un poco, o mucho mejor, visitar algunos de los yacimientos repletos de fósiles que salpican la geografía del estado. Hay para escoger en los alrededores de Nochixtlán. Por ejemplo, abundan los braquiópodos, gasterópodos, trilobites, entre muchos otros. Todos los animales que habitaron lo que hoy es Oaxaca hace 360 millones de años. Más al norte, en Oaxapan de León, hay restos de plesiosaurios del Cretácico y de dinosaurios del Jurásico como celurosaurios, alosaurios y draiosauros. Sin embargo, es al norte de los valles centrales del estado donde encontramos mamíferos de hace 20 millones de años, que incluyen caballos prehistóricos, rinocerontes, artiodáctilos, que son ancestros de las vacas, camellos, felinos y roedores. Matatlán, la capital mundial del mezcal, es famosa por los restos fósiles de mamíferos que se encuentran en ella, tan o más abundantes que los de los valles centrales. Fósiles de dinosaurios de hace 175 millones de años. Sin salir de la región mixteca, en la heroica ciudad de Tlaxiaco, los paleontólogos han encontrado amonites, unos animales parecidos a los pulpos, además de bivalvos, en yacimientos de roca de hace 175 millones de años. Otros animales fósiles, también hallados en Tlaxiaco, son relativamente más recientes, como los caparazones de tortugas de hace 150 millones de años. Pero en el sitio conocido como La Lobera, algunas especies encontradas, como el pez Shenstrah, datan de hace 170 millones de años. En Tlaxiaco es muy fácil tropezarse con restos fósiles. Basta excavar un poco, con la mano, sin herramientas, para desenterrar dientes, huesos o conchas marinas. Un hombre que vagaba por el bosque en 2007 encontró intacto un fabuloso esqueleto de plesiosaurio. Este dinosaurio marino fue hallado en la tierra porque el mar se retiró hace millones de años. Hoy ese hombre es el mejor guía para llevar a las expediciones de la UNAM a realizar nuevos descubrimientos bajo el suelo de Oaxaca. Chazumba, tumba de criaturas gigantes. Existe una leyenda que en Oaxaca habitó una raza de gigantes, cuyos huesos inmensos podían encontrarse en misteriosos yacimientos. Esta leyenda comenzó a resquebrajarse en el siglo XVI, cuando los paleontólogos se aproximaron a los huesos con mirada científica. No se trataba de gigantes, sino de animales fósiles, como los que hemos mencionado, y que se hallan por toda Oaxaca. Pero antes de que los científicos les quitaran la magia a esos viejos relatos, se creía que Chazumba, una comunidad mixteca, era el hogar de estos gigantes míticos. Ahora bien, Chazumba es uno de los mejores yacimientos mundiales de restos fósiles del Pleistoceno tardío. Los restos de animales de hace 25.000 años se mezclan con lascas de sílex, una herramienta humana que, si se comprueba su autenticidad, indicaría que Oaxaca recibió a una de las primeras oleadas humanas del continente. Entre los fósiles hallados en Chazumba hay unos colmillos de mamut tropical que sobresalían de la pared de un arroyo, como si un animal invisible los sostuviese. Tipo de suelo de Oaxaca y qué capas tiene. La clave de todos los secretos que oculta Oaxaca es su suelo. Alrededor del estado se distribuyen suelos con diferentes niveles de consolidación y permeabilidad. Esta configuración diferente hace que sea más fácil que el agua permee, por lo que es más o menos difícil cavar túneles, pero también se dificulta mantener bien conservados los restos fósiles. En total son 4 los tipos de suelo que conforman Oaxaca: suelos de material consolidado con permeabilidad alta, suelos de material consolidado con permeabilidad media alta, suelos de material consolidado con permeabilidad baja y suelos de material no consolidado con permeabilidad alta. El tipo de suelo depende del orden y de las capas que lo integran. En Oaxaca, los suelos tienen las siguientes capas: regosol, litosol, cambisol, acrisol, lubisol, feosem, entre otras. Otro aspecto vital del suelo oaxaqueño y sus capas es que la permeabilidad determina los acuíferos que suministran agua a las ciudades del estado y que en su momento atrajeron a los primeros humanos y a los animales cuyos restos definen la importancia de la región para la ciencia. El origen de los zapotecos es de hace 8.000 años. ¿Qué es la cultura zapoteca? Todavía 777.000 personas hablan zapoteco en Oaxaca. Entre los descendientes de los primeros humanos que habitaron lo que hoy es Oaxaca,
Los que dejaron la huella más importante son los zapotecos. El origen de la gente de las nubes se remonta a hace más de 8.000 años y sus herederos ocupan hoy los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, aunque de lejos, la mayor parte se encuentra en Oaxaca. Inicialmente nómadas, los primeros asentamientos urbanos zapotecos están fechados entre los siglos XV y XIV a.C. Podríamos decir que la mejor muestra de su cultura está contenida en Monte Albán. Por eso vamos a dedicarle varias secciones del video a esa ciudad, pero aquí vamos a detenernos en su lengua. Hoy unas 770,000 personas hablan alguna lengua de la familia zapoteca, un idioma cuyas primeras formas se remontan a hace 24,000 años. En Facebook, el colectivo Beni Hitza ofrece información sobre sus cursos de zapoteco. ¿Qué es Monte Albán? Sus inicios en el siglo V a.C. y su colapso, que ocurrió en el siglo VIII. Hoy Monte Albán es un yacimiento arqueológico, pero durante su esplendor, en el siglo VII después de Cristo, fue la capital zapoteca y una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Monte Albán se fundó en el siglo V a.C., sobre las montañas de los valles centrales de Oaxaca. En algún momento del siglo VIII dejaron de construirse edificios en Monte Albán, y los edificios ceremoniales dejaron de ser mantenidos, un indicador de que la clase gobernante la había abandonado. Esa decadencia urbana se combinó con la pérdida de población, hasta que la ciudad fue abandonada por completo. Más adelante, durante ese mismo siglo, luego, solo la usarían con fines rituales las pequeñas comunidades aisladas de zapotecos. Monte Albán no sucumbiría antes que Teotihuacán. Por eso se cree que la caída de esta ciudad tuvo que ver con el colapso de la capital zapoteca. La construcción de Monte Albán duró 1000 años. Se desconoce su nombre real. Desde su altura, Monte Albán dominaba las faldas de los cerros y podía controlar los asentamientos a su alrededor. Sin embargo, lo más increíble de la capital de la gente de las nubes es que se construyó durante 10 siglos, en esa posición estratégica en una montaña de los valles centrales de Oaxaca. ¿Imaginas la cantidad de trabajo que requirió ponerla en pie? Primero aplanar la cima desde la que se levanta, luego construir murallas y edificios, conectarlos con calzadas y con sistemas de agua, y después mantener toda la infraestructura. Estamos muy lejos de saber todo sobre Monte Albán. Al día de hoy solo se ha estudiado una pequeña parte de los 7 kilómetros cuadrados que llegó a tener la capital zapoteca, que se cree que llegó a albergar a 35,000 personas en su momento de auge. Una de las cosas que no se conoce bien sobre Monte Albán es su nombre. Los mexicas la llamaban Ocelotepec o Monte del Jaguar. Los mixtecos, en cambio, le decían Yucú Cuina, con el mismo significado. Mientras que para los zapotecos su capital era Danibán y no Danibetze, que es la traducción al zapoteco de Monte del Jaguar. El nombre Monte Albán es muy posterior y se lo pusieron los españoles. El misterio de los danzantes de Monte Albán. Uno de los misterios de Monte Albán por fin se resolvió parcialmente, el de los danzantes, las figuras labradas en la plaza principal de la capital zapoteca. Por mucho tiempo se creyó que se trataba de imágenes de cautivos de guerra o guerreros torturados que se ofrecían al sacrificio. Otros historiadores creían que las figuras representaban bailarines que se contorsionaban. Otra inquietud alrededor de las figuras tiene que ver con que, aunque talladas en la capital zapoteca, las figuras en realidad parecen obra de artistas olmecas que no se establecieron en Oaxaca. Pero no, la verdad es muy distinta. Aún no se sabe de quiénes se trata exactamente, pero no son guerreros torturados. En Monte Albán se practicaba el incesto, tal vez de la misma forma que en el antiguo Egipto, para preservar la sucesión de las casas reales. El resultado, nacieron niños deformes. Son esos niños los que fueron inmortalizados en Monte Albán, tal vez entre el 300 y el 800 después de Cristo. El descubrimiento de la tumba 7 en Monte Albán. En 1931 ocurrió uno de los hallazgos más espectaculares en Monte Albán, la tumba 7. Lo que comenzó con el hundimiento de un arado en las cercanías de la ciudad, resultó ser una tumba de jerarcas zapotecos, ricamente ataviados. En ese momento no había ocurrido un descubrimiento similar en América Latina, por lo que algunos lo comparan con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Junto a los nobles zapotecos había más de 200 ricos objetos, diademas, anillos, bastones decorados, todo ornamentado con oro, plata, obsidiana y turquesas, provenientes con frecuencia de yacimientos ubicados muy lejos de Oaxaca. El estudio de la tumba demostró que había sido reutilizada muchas veces por los zapotecos,
pero que los entierros principales correspondían a 3 personajes mixtecos que murieron en torno al año 1200 de nuestra era. La paradoja es que la tumba 7 fue descubierta gracias a los esfuerzos de un personaje que era al mismo tiempo un jurista y un arqueólogo. Veamos. Las excavaciones de Alfonso Caso Andrade entre 1931 y 1943. Alfonso Caso Andrade fue un abogado y arqueólogo nacido en Ciudad de México, que llegó a Oaxaca en 1928 para descubrir los secretos de Monte Albán. En 1930 decidió que ya estaba listo para comenzar las excavaciones con su equipo, y ya vimos que, apenas empezando, uno de sus ayudantes se tropezó con la fabulosa tumba 7 al año siguiente. Sin embargo, el trabajo de Caso Andrade en Monte Albán se extendería hasta 1943 como jefe de exploraciones. Fue Alfonso Caso quien descubrió la clave de la historia mixteca en un códice aparentemente sin importancia. Una de las más formidables cualidades de este científico mexicano era su paciencia. Como la cantidad y calidad de los objetos encontrados en Monte Albán era fabulosa, ¿acaso le tomó décadas estudiar el material? Eso es lo que explica que, por ejemplo, el libro sobre la cerámica de Monte Albán no fue editado sino hasta 1967, y el que describe la tumba 7 no lo fue sino hasta 1961. Un sepulcro prehispánico de hace 1200 años. En Monte Albán también hay un sepulcro prehispánico en Atzompa, a unos 8 kilómetros al norte de la antigua capital zapoteca. La tumba data de hace 1200 años y probablemente perteneció a una familia de lo que hoy llamaríamos la clase media y que adhería al régimen de Monte Albán. Ya son 4 tumbas las encontradas en esta zona, pero esta es importante porque les dice a los arqueólogos que Atzompa no era solo una zona ceremonial satélite de Monte Albán, sino también una zona residencial. Así se tiene la certeza de que las ciudades mesoamericanas, además, se estructuraban en un eje centro-suburbios, como las ciudades modernas. Ahora sí, dejaremos la capital de la gente de las nubes para ir a Mitla. Los secretos de las catacumbas zapotecas de Mitla. A unos 48 kilómetros de Oaxaca se encuentran las ruinas de Mitla, en la cordillera del sur de México, en un valle que funciona como una puerta entre este mundo y el de los muertos. Los zapotecos construyeron, en el siglo III de nuestra era, primero una aldea y luego una necrópolis subterránea. Ya hemos dicho que a los zapotecos se les conoce como la gente que proviene de las nubes, pero Mitla, el último lugar de descanso para muchos de ellos, era un punto de contacto con el inframundo. La historia cuenta que la presencia zapoteca en Mitla data de al menos el año 1500 a.C. Durante todos esos siglos, los zapotecos construyeron en Mitla lo que los cronistas españoles llamaron el Vaticano de su religión. Para entender la religión zapoteca tenemos que mencionar que ellos creían que podían contactar a sus dioses por medio de una cueva subterránea que los conectaba con el inframundo llamado Leyopa, el lugar de descanso. Hoy en día el complejo se divide en 5 conjuntos de ruinas, más pequeños y dispersos, en torno al centro turístico de San Pablo Villa de Mitla. En los complejos se pueden ver ruinas de casas de la época junto a plazas ceremoniales. En una de ellas todavía existe una pirámide, aunque muy deteriorada, que recuerda cómo los zapotecos creían que podían conectar el cielo con el mundo de los muertos. ¿Qué había en la época prehispánica en Mitla? Lo que encontraron los investigadores solo corrobora las leyendas zapotecas que han corrido de boca en boca durante generaciones. Pero la mejor fuente de que disponemos para saber qué había debajo de Mitla en la época prehispánica es la crónica de un sacerdote español, el fraile dominico Francisco de Burgoa, quien en 1674 escribió sobre los hallazgos del grupo de misioneros que se adentraron en el inframundo zapoteco. Al descender bajo Mitla, no se puede dejar de tener en cuenta que para los zapotecos las cuevas eran seres vivos. ¿Qué había en el osario subterráneo de Mitla? Esas formas de vida de la tradición zapoteca condujeron a los misioneros a un osario formado por 4 cámaras subterráneas, conectadas que se iban haciendo cada vez más pequeñas. No tan sorprendentemente, la forma de las catacumbas se corresponde con la planta del palacio zapoteca en la superficie. Se cree que en la primera cámara los sacerdotes, todos vestidos de blanco y flotando en una nube de incienso de copal, llevaban a cabo ritos funerarios. Algunos de esos ritos, cuenta Burgoa, eran sacrificios humanos, en los que se arrancaba el corazón de la víctima propiciatoria para que el gran sacerdote se los ofreciese a los dioses. La segunda cámara estaba llena con las tumbas de los sumos sacerdotes, mientras que la tercera la ocupaban momias de reyes ataviados como militares.
Sin embargo, la más terrorífica era la cuarta cámara. Contenía el acceso al Eyjobá. Sí, bastaba mover una piedra al fondo de la cámara para entrar al inframundo. Establecimiento católico en Mitla. En el siglo XVII, los misioneros españoles habían tapiado los accesos al Eyjobá. ¿Por qué? Hay quienes aseguran que querían mantener a la gente lejos del inframundo. Sin embargo, otros dicen que en realidad querían mantener a los fantasmas zapotecos atrapados bajo tierra. Resulta que los españoles odiaban el laberinto subterráneo de Mitla porque creían que los demonios zapotecos se reunían en él para hacer magia negra. Para exorcizar esos fantasmas, los dominicos construyeron la iglesia de San Pablo en 1590, sobre las ruinas de un templo zapoteco. Incluso usaron piedras del templo en la edificación católica. Los túneles bajo la iglesia de San Pablo en Mitla. El New York Times nos cuenta los hallazgos de una expedición del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México que, en septiembre del año pasado, intentó desenterrar los secretos de las tumbas zapotecas. Los hallazgos son inquietantes. Por ejemplo, una red de túneles de entre 5 y 8 metros de profundidad, justo debajo de la iglesia de San Pablo que se construyó sobre un templo zapoteco. No obstante, los investigadores encontraron más cosas, algunas de las cuales no están claras para ellos. Hay terrazas y muros de contención subterráneos por todas partes, debajo y alrededor de la iglesia. Esto no envuelve mayor misterio porque ya vemos que hay 4 cámaras subterráneas. Pero al mismo tiempo, los radares de los investigadores encontraron cámaras adicionales que, según se especula, podrían ser tumbas. Lo que el equipo de investigación no le contó al periódico era si había encontrado el acceso al Eyjobá, que los cronistas españoles registraron en el siglo XVII. Para confirmarlo, los científicos necesitarían explorar en un lugar que la iglesia no tiene permitido, y argumenta que la exploración podría dañar la iglesia San Pablo de Mitla, pero también podría hacerle perder cualquier riqueza que se encontrara enterrada, que sería requisada por el Estado mexicano. Esa es la razón oficial para impedir que se halle la puerta del inframundo zapoteco. No obstante, hay quienes dicen que la iglesia quiere mantener a los demonios prehispánicos bajo tierra, como lo ha hecho durante siglos. Las ruinas del templo zapoteco debajo de la iglesia Preciosa Sangre de Cristo, en Teotitlán del Valle. A 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca queda el pueblo de los dioses, como uno de los principales asentamientos zapotecos. La llegada de los españoles no pudo borrar del todo a la cultura prehispánica, que sobrevivió y se superpone a veces a la española. El ejemplo perfecto de lo que decimos es la bella iglesia, Preciosa Sangre de Cristo, construida en el siglo XVII, con su fachada principal como labrado de cantera. La iglesia se levanta sobre lo que fue un templo zapoteco. Como en tantos otros lugares donde pasó lo mismo, hay trazas del antiguo templo indígena todavía visibles en los cimientos de la iglesia. 40 redes de túneles bajo el centro oaxaqueño. Aunque los túneles se extienden por todo el estado de Oaxaca, ahora mismo vamos a centrarnos en las redes bajo su capital, Oaxaca de Juárez. En el centro de la urbe se han identificado 40 redes de túneles. Ya antes mencionamos algunas, pero en esta lista dejamos fuera la red que incluye el convento de Santa Catarina de Sena. Varias de esas redes fueron descubiertas siglos después de haber sido construidas, durante la Guerra de Reforma, cuando el ejército ocupó los templos. Hoy se sabe que algunas de las redes bajo el centro oaxaqueño tienen hasta 3 kilómetros de largo y 2 metros de alto, lo que hace que nos preguntemos dónde están las verdaderas maravillas en infraestructura de la ciudad, en la superficie o enterradas. Una de las cuevas más profundas del mundo, Huautla. Descubrir la verdadera extensión de la cueva más grande del hemisferio occidental fue producto de un accidente. Estamos hablando del sistema Huautla de México, ubicado en el estado de Oaxaca, donde un grupo de espeleólogos quedó atrapado por una inundación en 2018. Tomados a 670 metros de la superficie, lo que los exploradores encontraron es que el sistema Huautla tiene conexiones que no se conocían. Una de ellas, la que conecta Huautla con la cueva Sótano de Agua de Carrizo, le sumó 7 kilómetros de longitud al sistema que integra la primera. En total, el sistema Huautla tiene una profundidad de 1.560 metros entre su entrada más alta y el punto más bajo conocido hasta ahora, y una longitud de 85 kilómetros gracias al trayecto agregado por los hombres y mujeres atrapados hace 6 años. Pero tal vez tan importante como los descubrimientos en Huautla sea la odisea de los 5 exploradores que, durante 3 días, solo tuvieron una bolsa de barras energéticas como única comida, hasta que el agua de la inundación drenó y pudieron escapar. Las pinturas rupestres en las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla.
Las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla quedan en los valles centrales de Oaxaca, en la zona de influencia de Monte Albán. Toda la zona es un sistema de valles y montañas empotrado en la Sierra Mixe. La sección específica de la sierra donde queda el yacimiento arqueológico es el valle de Tlacolula. En la zona se han identificado decenas de tumbas, en algunas de las cuales existen pinturas rupestres, muy elaboradas que incluyen capas de estuco y pintura roja. Esta última es el elemento ornamental que unifica todas las tumbas, porque en algunas la pintura roja marca el acceso a la tumba. El conjunto de las cuevas, el entorno y el acceso tienen un significado tan importante que es uno de los pocos sitios prehistóricos que la UNESCO ha incluido en su lista de Patrimonio de la Humanidad. San Sebastián de las Grutas. Debajo de Oaxaca no podía faltar un cenote, y se halla en San Sebastián de las Grutas. El Universal cuenta cómo San Sebastián ha pasado de ser San Sebastián de las Flores, de las Fustas y ahora de las Grutas, según la actividad económica que le da de comer a sus habitantes. Las grutas del último nombre se refieren a unas cuevas naturales que fueron descubiertas hace unos 400 años, pero que solo recientemente se han convertido en el principal atractivo del pueblo. Estas grutas se extienden a lo largo de 450 metros, con un cenote justo en medio. Antes del auge turístico actual durante la Revolución Mexicana, las grutas sirvieron para que la gente huyera de la muerte, pero ni así se borraron las distinciones de clase. Los ricos al fondo y los pobres solo en las entradas. Las catacumbas que conectan los templos fueron usadas por Porfirio Díaz y Benito Juárez. Ya dijimos cómo están conectados los templos católicos de la ciudad de Oaxaca, mediante la red de túneles que construyeron los dominicos. Lo que no mencionamos es que esos túneles fueron usados por los mismísimos Benito Juárez y Porfirio Díaz. De hecho, durante el gobierno del autócrata, las iglesias pasaron a manos del ejército y los túneles fueron usados como fortaleza subterránea, arsenal y ruta de escape, todo en uno. Minerales bajo el suelo, por ejemplo, oro, plata, zinc y fierro. Oaxaca es rica no solo por su cultura y toda su historia enterrada, sino por los minerales que hay bajo su suelo. Oro, plata, zinc y hierro han atraído cada vez más a mineras de todo el mundo que prometen traer dinero y desarrollo. Pero el desarrollo minero oaxaqueño no es cosa reciente. No podemos negar que la minería no tuvo en Oaxaca el mismo auge del norte o el centro del país durante la colonia, pero sí hubo minería en el estado en esa época. Entre los siglos XVII y XVIII se registran casi 30 compañías mineras explotando igual cantidad de minas en el estado, en el contexto de una minería atrasada, que utilizaba mano de obra semiesclava. El trabajo era inhumano. Hoy el panorama es un tanto diferente. Ya no hay esclavos indígenas en las minas, pero la oportunidad de hacer rica a Oaxaca puede atraer la violencia y la destrucción del ambiente. La resistencia de las comunidades a la minería es cada vez más fuerte, siendo su principal reclamo el otorgamiento de concesiones sobre ejidos. Cuando se ve sobre un mapa, la voracidad de las mineras acapara cada vez más tierra y lo hace muy rápido. 322 concesiones ocupaban en 2019 una superficie de más de 474,000 hectáreas. Solo 2 años después, 328 concesiones se extendían sobre una superficie de más de 659,000 hectáreas. Oaxaca tiene que decidir urgentemente cómo equilibra el hambre minera con sus sueños de riqueza. El alma de Oaxaca está enterrada. Ha sido así casi desde que los primeros seres humanos comenzaron a asentarse en la región hace milenios. Primero los indígenas la conectaron con el más allá, mediante pasadizos que todavía existen. Luego, la colonia cavó túneles para ocultar sus sucios secretos. Esos túneles los usaría la República para construir a sangre y fuego la nación mexicana. Y hoy las transnacionales mineras abren otros para llevarse la riqueza oaxaqueña. Al final, ¿podrán los oaxaqueños darle paz al alma de su tierra? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran qué hay escondido bajo Oaxaca. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.